Bienvenidos a otro tutorial de Arduino Uno. Hoy les voy a enseñar cómo utilizar un sensor óptico. Es el sensor Sharp GP2Y0A21YK. Físicamente tiene la forma, ustedes pueden ver ahí en la figura. Vamos a abrir este. Aquí tiene sensores eh, infrarrojos. Y vamos a revisar el datasheet. El datasheet del fabricante Sharp nos dice de que tiene un rango de alcance. Podemos medir un rango que va desde los 10 hasta los 80 centímetros. Y pues el tiempo de respuesta es cercano a los 40 milisegundos y tiene un consumo promedio de corriente de 30 miliamperios. La forma física es la que podemos ver aquí a la derecha. Veamos. Este cuadrado es el que está aquí a la izquierda en la figura, en la imagen original, y el rectángulo más largo es el de la derecha. Por lo tanto, si lo vemos de esta forma, este pin que está más a la izquierda sería el voltaje de salida, y luego tenemos tierra y VCC respectivamente. Ahora, tiene un único pin de salida, el VO. Ese pin nos genera un voltaje analógico, y ese voltaje varía de acuerdo a la distancia en función de esta gráfica. En el eje Y tenemos graficando voltaje analógico de salida, VO, y en el eje X tenemos la distancia. Como pueden ver, para valores, para una distancia bien cercana al dispositivo, el voltaje de salida es alto. A medida que nos vamos alejando, el voltaje de salida va disminuyendo, de tal manera que cuando llegamos a la distancia máxima que podemos medir, que son 80 centímetros, pues el voltaje de salida cae a cerca de 0.4 voltios, mientras que si el objeto está muy cerca, por ejemplo, a la distancia mínima que es 10 centímetros, pues el voltaje de salida anda alrededor, un poco arriba de los 2 voltios. Ahora, pero para poder nosotros determinar este voltaje de salida, necesitamos utilizar una ecuación. Desafortunadamente, el fabricante no nos da esa ecuación. Entonces, ¿cómo hacer para obtener esa ecuación? Para obtener la ecuación es muy simple. Con estos datos de la gráfica del eje Y y del eje X, nos vamos a Excel y creamos una tabla. Esta tabla que tengo acá representa los valores de distancia y voltaje de la gráfica. Y lo que hacemos ahora es seleccionamos los datos de la tabla y a partir de esos datos vamos a crear un gráfico. Ahora que tenemos el gráfico, pues el gráfico es bastante parecido al que nos da el fabricante. Ahora seleccionamos un punto en la gráfica, le damos clic derecho y nos vamos a la opción agregar línea de tendencia. La tendencia más cercana es la exponencial. Fíjense, si le doy exponencial aparece una línea más o menos exponencial, una segunda línea punteada, pero no es muy cercana a nuestra gráfica original. Le damos presentar ecuación para que nos muestre la ecuación del gráfico, pero escogemos la opción que más se asemeje a la tendencia de nuestra curva. En este caso, la tendencia es más cercana a una exponencial. Y automáticamente él nos arroja la ecuación del voltaje de salida. Esto es Y, pero en el eje Y, que es lo que estamos graficando es el voltaje analógico de salida. Entonces prácticamente esta sería la ecuación que nosotros necesitamos para utilizar en Arduino. Ahora les explico cómo hacer esto porque probablemente con algún otro tipo de sensores ustedes no sepan cómo obtener la gráfica. Entonces lo pueden hacer de esta manera utilizando Excel. De hecho, la ecuación que acabamos de obtener no es la más precisa. Yo estuve ingresando varios datos y ya obtuve una ecuación un poco más precisa y es la que vamos a utilizar ahora en el programa en Arduino. Para ahorrar un poco de tiempo ya he digitado el programa. Simplemente me voy a limitar a explicárselo. Primero he creado dos variables que son de tipo flotante. En uno de los videos anteriores pues hablamos acerca de las variables. La ventaja de las variables flotantes es que podemos utilizar valores decimales, no solamente enteros. Entonces he creado dos variables flotantes en las cuales voy a utilizar números enteros, una que se llama lectura y la otra que se llama distancia. Ahora, como
lo que voy a hacer es que voy a leer los datos del sensor en uno de los puertos analógicos. Recordemos de que Arduino 1 tiene 6 puertos analógicos que van desde A0 hasta A5. Aquí los podemos ver en la figura, van desde A0 hasta A5. Entonces acá en este programa yo estoy utilizando el primero, el A0. Por lo tanto no necesito declararlo al inicio. En el Voice Setup lo único que hago es establecer la velocidad de comunicación serie entre la computadora y el serial monitor. Luego, en el Void Loop, lo que estoy haciendo es, primero, la variable lectura, que es de tipo flotante, lo que estoy haciendo es leyendo analog read, se utiliza para leer un valor analógico. ¿Y cómo sé que tengo que leer un valor analógico? Pues del datasheet estoy viendo que la gráfica me arroja un valor de voltaje analógico, por lo tanto, no puedo estar leyendo valores digitales porque el mismo fabricante me está diciendo que el dato que voy a tener a la salida del sensor es un dato analógico. Entonces ese dato que tengo a la salida del sensor lo tengo que introducir al Arduino a través del pin A0. Por eso es que le estoy diciendo que lea el pin analógico A0. Luego ese dato que ha leído lo voy a convertir a digital. ¿Cómo? Multiplicándolo por este número. ¿Y por qué por este número? Porque yo obtuve un dato analógico, pero ese dato analógico ahora necesito convertirlo a un valor digital. ¿Y cómo lo convierto a un valor digital? Los pines analógicos de Arduino tienen 10 bits, es decir que podemos tener en el valor mínimo, podemos tener 10 ceros y en el valor máximo podemos tener 10 unos, ¿sí? Si tenemos 10 ceros, pues estamos en el valor 0. Pero si tenemos 10 unos con 10 bits, si tenemos 10 unos, podemos contar hasta 1023, ¿sí? Como máximo, con 10 bits. ¿Sí? Por lo tanto, quiere decir que con esos 10 bits, en cualquiera de los pines analógicos de Arduino, yo puedo leer valores que van desde 0 hasta 1023, ¿sí? Porque son 10 bits. Entonces, por eso es que estoy multiplicando por este número. Ese número se obtiene de dividir 5 voltios, ¿sí? que es el valor máximo que puedo tener en un valor digital, porque recordemos, los valores digitales solamente pueden ser ceros o unos. Entonces, el máximo valor digital es 1, entonces ese 1, que son 5 voltios, lo divido entre 1023 para obtener un valor, para convertir este valor analógico a un valor digital. Entonces, al dividir 5 voltios entre 1023, nos genera este número, que es el cual he multiplicado. Bien, luego de eso, lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta que está, bueno, no es, en realidad no es esta, es una más exacta que encontré. La fórmula prácticamente es la siguiente. La fórmula es que la distancia, o sea, el voltaje de salida, que en este caso estaría representando la distancia, es igual a 28, perdón, me he equivocado, es la distancia. La distancia, ¿sí? Va a ser igual a 28 X, que en este caso X es el voltaje de salida, o sea, 28 VO, elevado a la menos 1.2. ¿Y de dónde sale eso? Repito, eso sale de acá del gráfico. Aquí lo pueden ver, voy a hacer más grande. Voy a intentar hacer más grande este número.
para que ustedes lo puedan ver la forma que tiene. Ahora, repito, no es exactamente este número. El que yo estoy utilizando es es otro, es decir, es uno más aproximado, pero tiene esta misma forma, ¿sí? 28x elevado a la menos 1.2, es más o menos cercano. Entonces, x, ¿quién es? X es el voltaje de salida, ¿sí? Entonces, es esta fórmula, 28 por voltaje de salida elevado a la menos 2. Ahora, ¿cómo hago eso? Bueno, esa distancia d va a ser igual a, que de hecho distancia es una variable tipo flotante que ya definí, va a ser igual a 28 por BO. ¿Quién es BO? Pues BO es la lectura analógica que yo obtuve. ¿Y cómo hago para elevar eso a un exponente negativo? Pues para ello utilizo la función que se llama POW. POW se utiliza, POW o Power, se utiliza para elevar una base, que es BO, a un exponente. En este caso, ¿quién es BO? BO es el voltaje que estoy obteniendo en el pin analógico ya convertido a digital. ¿Cómo se llama? Es la variable lectura. Por eso digo 28 POW lectura elevado a la menos 1.2. Primero se pone la base, que es BO, es decir, lectura, y luego, separado por una coma, se escribe el exponente, que en este caso es menos 1.2. Luego, eso lo pongo en un ciclo if, una condición if. Como sé que el sensor solamente puede medir hasta 80 centímetros, le digo, mire, if, si la distancia es menor a 80 centímetros, entonces que me imprima en la pantalla la palabra distancia igual a, y que de una vez también me imprima el valor de la variable distancia, es decir, el valor que ya convertimos. Y luego que me muestre centímetros, es decir, que me va a estar mostrando la distancia en centímetros, si el valor es menor de 80. Pero como sabemos que el sensor no puede medir más allá de 80, entonces le decimos else. Else significa de lo contrario. Es decir, si el valor que está midiendo es menor que 80, ejecuta lo que está en estas llaves. Pero si el valor que está obteniendo es mayor que 80, o sea, de lo contrario, else, entonces me va a imprimir que está fuera de rango. Veamos si es cierto. Cargamos el programa en el Arduino. Una vez cargado, abrimos el Serial Monitor. No voy a cubrirlo el sensor y vean que aparece fuera de rango. Cuando pongo un obstáculo enfrente, pues entonces me muestra el valor en decimales. ¿Y por qué en decimales? Porque estoy utilizando float. Si yo utilizo int, pues solamente me lo va a mostrar en entero. Veamos si es cierto. Cargo el programa. Abro el Serial Monitor. Y pueden ver de que ahora los valores solamente aparecen enteros. Bien, veamos entonces el circuito y veamos cómo trabaja. Aquí tengo el circuito armado. Como pueden ver en el Arduino Uno, pues estoy utilizando el pin analógico A0. Luego pues los otros dos pines son los de alimentación. Y aquí tenemos el sensor Sharp. He colocado un obstáculo. En este caso es el respaldo de la silla de mi escritorio. Y por acá tengo una cinta. Y debido a que no puedo usar las dos manos, pero está a 42 centímetros de distancia de la silla. Entonces, como pueden ver en la pantalla, ahí tenemos el valor. Es que está pues muy cercano, entre 41 y 42. Para ver un valor un poco más preciso, vamos a hacerle un pequeño cambio al programa, debido a que la variable pues la habíamos modificado la habíamos puesto como int, integer o entera. Pues ahora lo vamos a cambiar. Ya estoy cargando el programa y lo vamos a cambiar a flotante para que podamos ver incluso con decimales el valor de la distancia. Como pueden ver, mi brazo tapa a veces el sensor. Bueno, ahí lo tenemos
una medición un poco más precisa. Ahora, ¿qué pasa si muevo el obstáculo de frente del sensor? Lo que tenemos es un mensaje que dice fuera de rango, tal como lo habíamos visto en la programación. Si el valor de la distancia que está midiendo es mayor a 80, pues entonces nos muestra el mensaje fuera de rango. Tal y como les mostré con el sensor ultrasónico en el otro video, en este también se pueden enviar los datos utilizando comunicación Bluetooth y leyendo esos valores en la aplicación que les mostré en Android. Más adelante, en un video posterior, voy a mostrar cómo crear y diseñar aplicaciones en Android para poder controlar desde un smartphone o tablet, para poder controlar cualquier tipo de dispositivo electrónico, llámese motores, LEDs, o también para leer datos desde Arduino y mostrarlos en la pantalla del celular, como lo vimos en el ejemplo anterior.